Bienvenidos a una nueva conversación. Hoy tenemos algo bastante único, la verdad. Sí, Nos colamos, por así decirlo, en una reunión privada de inversionistas. Nuestro material es la transcripción de un chat de Telegram donde un grupo muy activo se junta a destripar el mercado para la semana que viene. y el objetivo de este análisis, creo que hay que aclararlo desde ya, no es dar consejos de inversión, para nada. Para nada. Es más bien entender la mentalidad de este grupo. O sea, cómo piensan, qué herramientas usan más que otras, y cómo debaten para decidir dónde poner su dinero. Exacto. Y el menú es súper variado. Los vamos a ver saltar de gigantes de la inteligencia artificial a bancos canadienses y hasta cadenas de supermercados. Un poco de todo. Así que bueno, empecemos a desempacar esto. Dale. Antes de entrar de lleno, creo que es clave entender que en esta charla vamos a ver dos filosofías, digamos, dos formas de invertir que chocan todo el tiempo. A ver, Por un lado, el swing trading, que son operaciones más de corto y mediano plazo para pescar la volatilidad. Y por otro, la inversión a largo plazo, la de comprar una buena empresa y, bueno, tener paciencia. y hay un concepto técnico que es casi el protagonista de la primera mitad de la reunión. La palabra que repiten sin parar es gap. Cierto. El gap, o brecha, para que se entienda fácil, es un salto en el precio de una acción de un día para otro. Ok, Imagina que una acción cierra a 100 y al día siguiente abre a 110. Ese hueco, ese espacio de $10 en el gráfico, eso es un gap. entiendo. Y esto nos revela la primera gran filosofía de este grupo. Para ellos, el mercado tiene memoria. Creen que los gráficos son como mapas de crímenes, donde el precio, tarde o temprano, siempre regresa a la escena. O sea que la obsesión con los gaps es la prueba de que creen que el pasado dicta el futuro. Exactamente. Y el primer caso que ponen sobre la mesa es MRBL, Marvell Technology, una empresa de semiconductores, centros de datos, un sector que está en el ojo del huracán, ¿no? Totalmente. Y además mencionan algo que siempre le pone un poco de picante al análisis, ¿Qué cosa? que el propio CEO ha estado comprando y vendiendo acciones. Uf, claro. Pero el dato clave para ellos, la razón por la que la nombran una de las mejores acciones del día, es que MRBL, según su historial, consistentemente cierra gaps. Y ahí lo tienes. Y acá vemos en acción el swing trading del que hablabas. No la compran para casarse con ella. No, para nada. Es para aprovechar ese viaje de ida y vuelta que esperan que haga el precio para cerrar la brecha. Es fascinante. ¿Lo es? Es la búsqueda de certeza en un entorno que es caótico. Si crees que tienes un patrón que se repite, sientes que tienes una ventaja, ¿no? Una pequeña regla en un juego que parece no tenerlas. Aunque no sea una garantía. Claro, es una creencia, no es una ley de la física. Y usan esa misma lupa para analizar otra de las empresas de moda. SNOW, Snowflake. Del mundo de la nube y la inteligencia artificial. Aparentemente también es una cerradora de gaps profesional. Sí, de hecho comentan un mega gap que tenía pendiente, que tardó muchísimo en cerrar, pero que al final lo hizo. Y eso como que refuerza su teoría. Claro. Ahora mismo, su análisis sugiere que SNOW debería bajar de precio para rellenar varias brechas que dejó en el camino hacia arriba. Y justo con Air Snow, uno de los miembros suelta una frase que me encanta, porque rompe con todo el análisis técnico. ¿Cuál? Dice, tengo una corazonada con esta empresa. Ahí está. Es esa mezcla perfecta entre la ciencia y el arte de invertir. Totalmente. Por un lado, el análisis riguroso de los patrones, y por otro, ese instinto, esa intuición que te dice, aquí hay algo más. Sí, pero luego llevan esta estrategia de cazar gaps a un terreno mucho más pantanoso. ¿Con cuál? Con AI, la empresa C3.ai. Es una compañía nueva, pequeña, súper volátil y, un detalle no menor, tiene un ratio precio-beneficio negativo. O sea, No gana dinero. Un perfil de riesgo altísimo. El tipo de acción que te puede dar una alegría inmensa o un dolor de cabeza crónico. exacto. El grupo detecta que tiene un gap bajista. Si la acción repitiera su historia y subiera para cerrarlo, la ganancia potencial es del 52%. ¡Wow! Pero, y este es un gran pero, ellos mismos admiten que esta empresa puede tardar meses,
meses y meses en cerrar sus gaps. No es un plan para impacientes. Para nada. Y justo en este punto de la conversación entra una voz de cautela. Uno de los miembros, Katir Eluque, pone el freno. Y advierte sobre el peligro de una burbuja en las acciones de inteligencia artificial que no están tan consolidadas. Habla del riesgo de comprar en la euforia y quedarse atrapado. Si la marea del mercado cambia, claro. Justo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo un patrón es una oportunidad y cuándo es una trampa? Es la tensión que define casi toda la reunión. Exacto. Es el gran dilema. ¿Confías en el patrón del pasado o te fijas en la solidez del negocio de cara al futuro? O sea, que esta estrategia de los gaps es como ser un cazador de oportunidades muy específicas, casi quirúrgicas. Pero ¿qué pasa cuando la oportunidad no es un patrón oculto, sino un cohete a la vista de todos? Esas empresas que están en boca de todos. Exacto, con un crecimiento que te vuela la cabeza. El primer caso que analizan de este tipo es CRDO, Cricket. Aquí los números son los que hablan. Y vaya si hablan. Un rendimiento del 262% en el último año. Una locura. Uf. De hecho, el grupo lo comenta con un tono de «se nos escapó el tren». Cuentan que una de sus alarmas de compras se activó justo antes de que la acción pegara un salto del 43%. Con esos números, el impulso de querer entrar debe haber sido brutal. Me sorprende que se contuvieran. ¿Fue pura disciplina o había algo más en los datos que les hizo dudar? Pues aquí es donde el análisis fundamental le gana la partida al impulso. Mencionas el PR, el ratio precio-beneficio. ¿Qué mide qué tan cara está una acción? Correcto. Y el PR de Cricket, según ellos, estaba por las nubes. Y su conclusión fue la disciplina. A pesar de que la acción voló, la estrategia del grupo es clarísima. Aguantar y esperar a que baje. Nadie quiere ser el que compra el boleto más caro de la fiesta. Nadie. Prefieren perderse una parte de la subida a arriesgarse a comprar en el pico, justo antes de una caída. Y utilizan otro ejemplo perfecto para ilustrar esto. CRWD, CrowdStrike Holdings. ¿Ciberseguridad? Una empresa con un crecimiento anual promedio de más del 40%. Una bestialidad. Pero, de nuevo, el PR es altísimo. Correcto. Y aquí sí dan más contexto. El PR de CrowdStrike está, y esto es un dato real, por encima de 1000. ¿1000? Para que nos hagamos una idea, el promedio del sector tecnológico puede rondar los 30, 40. Es una barbaridad. Están pagando un precio altísimo por el crecimiento futuro. Y el grupo dice, nos encanta la empresa, pero esperemos a que esa fiebre baje un poco. Y de hecho vuelven a su herramienta favorita, los gaps. Claro. Identifican dos brechas bajistas pendientes en el gráfico de CRWD. Para ellos es una señal más de que el precio debería corregir antes de ser una compra atractiva a largo plazo. Es una filosofía de inversión muy, muy clara. El precio que pagas importa. No basta con que una empresa sea buena. Tienes que comprarla a una valoración razonable. La paciencia es una herramienta más. La paciencia para ellos es tan importante como cualquier indicador técnico. Pero claro, no todo el portafolio puede estar lleno de cohetes de alto riesgo o de empresas que esperas a que caigan. No, claro que no. En la reunión también dedican un buen rato a buscar estabilidad. Y aquí es donde la conversación viaja a Canadá. A los bancos canadienses, que son casi la antítesis de una empresa como C3AI, ¿no? Totalmente. Aquí no se busca un cohete, se busca una roca. El primero que analizan es BNS Scotiabank. Su PIR es mucho más terrenal, de 18, pero el gráfico muestra bastante volatilidad. Y la estrategia aquí es de swing trading puro y duro. Ponen una alarma de compra muy abajo, en 43,07, para intentar pescar un rebote. Una cita, no un matrimonio. Exacto. Pero luego mencionan al hermano mayor y más formal, RY, el Royal Bank of Canada. Y este es un animal completamente distinto. ¿Por qué lo ven tan diferente? Porque aquí sí buscan construir patrimonio. Su PR es estable, paga dividendos como un reloj suizo y tiene un crecimiento promedio del 17% a largo plazo. Ok. No te va a cambiar la vida en una semana, pero es el tipo de empresa que, según este grupo, te permite dormir tranquilo por las noches. Esto aterriza en un comentario muy interesante de uno de los miembros sobre la importancia de la diversificación. ¿Sí? Dice que su meta es tener posiciones en los 11 sectores del mercado. No se puede apostar toda la tecnología, por muy de moda que esté. Es una estrategia de manual, pero que a menudo se olvida en épocas de euforia, ¿no?
Para tener esa base sólida, los bancos, los servicios, las empresas de consumo son la columna vertebral. Y eso nos lleva al siguiente análisis. Care, la cadena de supermercados Kroger. La definen como una acción antirrecesión. Tiene toda la lógica del mundo. La gente no deja de comprar comida por muy mal que vaya la economía. Y los números parecen sólidos. PR de 14, crecimiento promedio del 20% en 5 años, parece una apuesta segura. Parecería. Pero aquí vemos uno de los choques de opinión más interesantes de toda la reunión. A ver. A pesar de sus buenos números, uno de los miembros más influyentes del grupo dice que no le gusta Kroger por sus ingresos planos. ¿Qué quiere decir con ingresos planos? Que si bien los ingresos son constantes, son sólidos, no muestran una curva de crecimiento hacia arriba. El gráfico es más bien una meseta. Ah, ya veo. Y este inversionista en particular prefiere empresas cuya trayectoria de ingresos sea una línea ascendente clara. Esto ilustra perfecto los diferentes perfiles. Para algunos, la estabilidad de Kroger es una virtud, para este otro es aburrimiento. Es falta de ambición. Es increíble cómo dos personas miran los mismos datos y uno ve una fortaleza y el otro una debilidad. Totalmente. Y esto nos lleva a los momentos más reveladores de la reunión que tienen que ver más con la psicología que con los números. Que al final del día es lo que suele mover el mercado. Sin duda. Hay una discusión interesante sobre CRM, Salesforce. Varios miembros tienen acciones y esperan a que suba. Y esta conversación se desvía hacia la importancia de la liquidez. Uno de ellos explica su estrategia. Necesita tener capital disponible para generar ganancias diarias. Y pone el ejemplo de sacarle un 5% a $5,000 para cubrir los gastos. Es un enfoque muy práctico del mercado, ¿no? No es solo un juego de acumulación, es una herramienta para generar flujo de caja. Sí. Y en medio de esa charla, el que está hablando de la liquidez usa la palabra pobre. Al instante, otro miembro lo corrige. Le dice, ¿Qué le dice? no digas pobre, di sin liquidez o en un estado momentáneo. ¡Wow! Un detalle sutil pero increíblemente poderoso. Muchísimo. Revela toda una mentalidad enfocada en el potencial, en la abundancia. Ser pobre suena a una condición permanente, ¿no? A una identidad. Claro. Estar sin liquidez es una circunstancia temporal que tiene solución. Ese pequeño cambio de lenguaje dice más que 1000 gráficos sobre su filosofía. Conecta directamente con cómo nuestras propias narrativas internas dan forma a nuestras decisiones financieras. No somos robots. Para nada. Por ejemplo, la conversación que tienen sobre Google. Uno de ellos apunta que la acción duplicó su valor desde abril hasta la fecha de la reunión. Y para reforzar el argumento, otro añade un dato que para ellos es casi una señal divina. Warren Buffett ha estado moviendo una parte importante de su capital de Apple a Google. Y cuando el oráculo de Omaha hace un movimiento de ese calibre, todo el mundo toma nota. Para este grupo es una validación potentísima de su propia tesis sobre Google. Y mientras hablan de Google, salta una historia que de verdad parece sacada de una película. A ver. No tiene que ver con gráficos ni con PR, sino con Shaquille O'Neal. ¿Shaquille O'Neal, el jugador de baloncesto? Suena una anécdota de las buenas. El mismísimo. Y la historia es increíble. Cuentan que Shaq se hizo multimillonario gracias a Google. Resulta que en los primerísimos días de la compañía, él estaba en un hotel, de casualidad, y se ofreció a cuidar a los hijos de los fundadores que estaban ahí reunidos. No te puedo creer. Como forma de pago, le ofrecieron acciones. Acciones de una empresa que en ese momento no conocía a nadie. Es una locura. Es el ejemplo perfecto de que a veces estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, puede superar cualquier estrategia de inversión. Totalmente. La suerte y la casualidad también juegan un partido importante. Bueno, si tuviéramos que resumir, hemos visto a un grupo que juega con varias barajas. Por un lado, el análisis técnico puro y duro con esa obsesión por cazar gaps. Por otro, el análisis fundamental, mirando con lupa el PR, los ingresos. Y una tercera baraja, que quizás la más importante, el factor humano. Las corazonadas, la psicología de grupo, las anécdotas como la de Shaq. Y esa mentalidad de abundancia, ¿no? Todo eso influye en sus decisiones. Al final de la reunión, después de repasar una lista larga, el grupo parece inclinarse por dos favoritas. La primera ya la dijimos, Marvell, MRBL, por ese patrón tan predecible para ellos de cerrar gaps. ¿Y la segunda?
La segunda es mucho menos conocida, Descartes Systems Group, DSG. ¿Y qué vieron en esa empresa? Es una compañía de software de logística. Lo interesante es que, aunque el mercado la había castigado fuerte por no cumplir expectativas, el grupo vio algo en su historia. No es la primera vez que le pasa. En el pasado, la acción ha tenido caídas de casi el 40%, pero después ha tenido recuperaciones espectaculares de más del 100%. Fascinante. Ven la caída actual no como una crisis, sino como la repetición de una oportunidad que ya conocen. De nuevo, la creencia de que la historia se repite. Si sintetizamos las estrategias que vimos, tenemos un mosaico muy completo. Vimos la paciencia de un monje para esperar correcciones en acciones sobrevaloradas como CrowdStrike. Vimos la agilidad de un felino para el swing trading en acciones volátiles como Marvell. Y la visión de un arquitecto para construir una base sólida con empresas como el Royal Bank of Canada. Una caja de herramientas muy completa para diferentes tipos de mercado. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final que creo que es el corazón de toda la conversación. A ver. Durante toda la reunión, vimos una dependencia enorme en los patrones gráficos, en la idea de que el comportamiento pasado de una acción predice su comportamiento futuro. Creen firmemente que la historia rima. En gran medida, sí. Pero al mismo tiempo, los vimos dudar de empresas con fundamentos que no les convencían, como los ingresos planos de Kroger. O los vimos advertir sobre burbujas tecnológicas que podrían romper cualquier patrón histórico. Cierto. Esto nos deja con una pregunta fundamental, no solo para invertir, sino para tomar casi cualquier decisión. ¿Qué pesa más? ¿La historia que cuenta el gráfico, el patrón del pasado? ¿O la historia que cuentan los fundamentales, el potencial y la narrativa del futuro de esa empresa?